No hay nada en su corazón que la asombre, no hay nada en su mente que le diga, oye, qué brutal, estoy bien contento, esto me está dando alegría. En ocasiones yo me siento en mi casa y me sucede eso. Mis nenes van donde mí y yo estoy viendo un juego de fútbol americano y me dicen, papá, ¿a cuál equipo vas? Y yo, no voy a ninguno. Y por lo tanto, cuando hay una jugada interesante, cuando un equipo hace alguna anotación, para mí es irrelevante porque lo que estoy es disfrutando más bien de ver el juego. Ahora, mis nenes saben, y mi esposa, que todo eso cambia cuando estoy viendo balompié, cuando estoy viendo fútbol, soccer. Porque hay un equipo particular que no voy a mencionar que para que usted no se distraiga de la predicación, que me apasiona. Que cuando yo lo veo jugar y cuando veo la manera en que juegan, cuando ellos anotan un gol, para mí es algo que me apasiona, que me maravilla, que me consume. Y sí, hermano, sé, eso puede rayar en la idolatría y tranquilo, el Señor está bregando en mi corazón con eso. Pero la realidad es que cuando nosotros vemos algo a lo cual estamos relacionados, cuando vemos un equipo del cual tenemos un conocimiento y sentimos un apego, cuando ese equipo gana hay un sentido de relevancia bien grande en nuestro corazón. Hay un sentido de maravilla, de asombro, de que, wow, qué brutal. Y sientes gozo y sientes contentamiento porque conoces aquello y tienes un entendimiento de aquello que estás viendo. Pues permítame decirle, mi hermano, a través de esta ilustración, que lo mismo sucede en nuestras vidas cuando no conocemos la concepción virginal y el nacimiento virginal del Señor Jesucristo. El Evangelio, el mensaje del Evangelio está incompleto y por lo tanto en mi corazón hay un sentido de irrelevancia. Hay un sentido de, ok, qué chévere, y por un momento me puedo emocionar como quizás por un momento cuando usted estaba viendo un juego de un equipo al cual usted no le va, se emocionó, pero tarde o temprano esto será irrelevante para usted. Y de la misma manera sucede con el Evangelio. Cuando yo no conozco, cuando yo no entiendo, cuando yo no creo en la realidad de que el Señor Jesucristo fue concebido de una manera milagrosa y su nacimiento fue de esa manera, todo esto que hoy estamos hablando no tiene ningún sentido. Por un momento me maravillaré, por un momento diré algo, pero no cobrará sentido y mi vida no estará puesta en ello. Y esto es lo que nosotros vemos durante este tiempo en nuestra sociedad. Una sociedad que ha distorsionado lo que se supone que hemos de celebrar, independientemente los malos entendidos y las circunstancias que haya con la celebración en esta fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. De manera, mis hermanos, que el Señor en este día nos llama a nosotros tener un entendimiento completo, un entendimiento vasto de lo que es el Evangelio. Y el Evangelio sin la concepción virginal, sin que Jesús haya nacido de una virgen, es una obra incompleta. El Evangelio también necesita el nacimiento de este gran Dios de una manera sobrenatural. Y Dios en su misericordia nos permite y nos da el regalo de su revelación y nos habla, nos narra a través del Evangelio de Mateo y también en el Evangelio de Lucas cómo esto sucede. Amén. Y es lo que en esta mañana queremos ver. Y por lo tanto, le invito ahora a que vayamos a el capítulo 1 del Evangelio según Mateo y leamos los versos del 18 al 25. Y dice de la siguiente manera, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es.
y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. De manera, mis hermanos, que el evangelista, a través de esta narración, a través de este relato de la concepción divina de Jesús, va a afirmar, él escribe y él nos narra esto para afirmar que este Jesús es el Hijo de Dios, Dios encarnado, Dios manifestado en carne, quien salva a su pueblo de sus pecados. A través de este mensaje, a través de este escrito, el evangelista lo que quiere afirmarnos es que este Jesús, el cual el mundo conoce y no puede negar, es el Hijo de Dios, manifiesto en carne, hecho carne, añadiendo naturaleza humana a su naturaleza divina, para salvar a su pueblo de sus pecados. De manera que hoy el Señor, a través de este pasaje, nos va a exhortar a que nosotros conozcamos, a que nosotros entendamos, pero que a la misma vez, y esto resulte en la convicción de esta verdad, de la cual, como te digo, el Evangelio estaría incompleto. Amén. Ahora, permítame establecer unas bases relacionadas a lo que estoy diciendo antes de comenzar la exposición completa del pasaje. En este primer capítulo de Mateo, Mateo comienza con la genealogía de Jesucristo y culmina anunciando o describiendo lo que es la concepción virginal, el nacimiento virginal del Mesías, de Jesús. Ahora, ¿cuál es el propósito de Mateo en este primer capítulo? ¿Por qué Mateo insiste y por qué Mateo toma tiempo para hablar de la genealogía de Cristo? ¿Por qué Mateo nos habla de la concepción virginal? La respuesta es muy sencilla. Para dar testimonio de que Jesús es el Mesías, el Salvador prometido, es el Rey perfecto que se había anunciado, es el Hijo de David, Hijo de Dios. Mateo da testimonio a su audiencia y también a nosotros que ese Jesús, como acabo de mencionar, ese Jesús de Nazaret que anduvo entre el pueblo de Israel, entre los judíos, viviendo una vida normal durante 30 años y luego durante 3 años haciendo milagros, portentos, anunciando las buenas nuevas, no tan solo era el heredero al trono de David, sino que también era Dios encarnado. Mateo nos está diciendo, le está diciendo a su audiencia: ¡hey! Ese Jesús que ustedes vieron entre ustedes, ese Jesús que durante 30 años caminó, ese Jesús que durante 3 años hizo portentos, ese era el heredero, es el heredero del trono de David. Es el rey, pero no tan solo el rey, es Dios encarnado. Este es el mensaje que Mateo está afirmando a través de la genealogía y a través del nacimiento o de la concepción virginal. Nosotros sabemos esto porque Dios lo había prometido. Esto no es una verdad ajena a Mateo. Mateo no está inventando esto. Mateo no está moviendo al pueblo a creer una verdad porque simplemente él la quiere decir, sino que Mateo está afirmando lo que el propio Dios había prometido mediante las Santas Escrituras. Los versos del 1 al 17, en donde está la genealogía de Jesús, hablan del decreto divino donde Dios daría a David un heredero que se sentaría en su trono y reinaría eternamente. Segunda de Samuel 7. Los versos 12 y 13 y 16 afirman esta verdad, esta promesa de Dios a David. Cuando dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje,
el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. De manera que Mateo, cuando comienza a describir o comienza a afirmar la genealogía de Cristo, lo que está diciendo, hey, este es del linaje real, este proviene de las entrañas de David. Mateo enfoca el linaje en David a través de Salomón hasta llegar a José. Ciertamente José no es el padre de Jesús, pero legalmente al estar unido con María lo hace legalmente proveniente del linaje real de David. Pero esto no es suficiente, porque Lucas entonces traza el linaje de Cristo a través de María con otro hijo de David, Natán, de manera que también afirma que mediante la carne de sangre también Jesús provenía del linaje de David. Esto es hermoso, hermano, porque Jesús es el heredero del cual habla ese pasaje que te acabo de citar de 2 de Samuel 7. Él en su humanidad es descendiente de David, procede de sus entrañas y es el rey prometido, no tan solo a Israel, sino también a nosotros. Es el rey que ha de reinar, es el rey que está a la diestra del Padre y que reinará. Amén. Pero ahora, en el verso 18, vemos que Mateo también afirma que Jesús es hijo de Dios. Ahora, ¿esto es otro invento de Mateo? No. Mateo responde a la promesa hecha por parte de Dios, el decreto divino de Dios que daría al mundo, escuche esto, mi hermano, específicamente a un pueblo, a su pueblo, un individuo, una simiente, un renuevo victorioso, que no es descendencia de varón, que no participa del pecado de los hombres, sino que derrotaría a Satanás y por consiguiente al pecado y a la muerte. ¿Dónde vemos esa promesa? Donde Dios establece eso en Génesis 3:15. Cuando Dios dice, y pondré enemistad entre ti, eso es a la serpiente, a Satanás, y a la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. De manera que Mateo se une a una extensa lista de hombres y mujeres que afirmaron que Jesús era el Hijo de Dios, como Juan el Bautista, como Natanael, como Felipe, como Andrés, el hermano de Pedro, que afirmaron cuando lo vieron, este es el Hijo de Dios, este es el Mesías prometido, este es aquel de quien Moisés nos habló en la ley, este es el Hijo de Dios. Mateo le está diciendo a su audiencia y nos dice hoy a nosotros que este Jesús que anduvo en este mundo es el Hijo de Dios. Ahora, mis hermanos, cuando la palabra habla y hace referencia al Hijo de Dios, no nos está diciendo que Jesús es un ser creado. Todo lo contrario, cuando hablamos de filiación, de hijo en la Biblia, específicamente cuando está haciendo referencia a Jesús, es un título de la deidad que declara que Jesús es igual a Dios, de la misma esencia que el Padre y de la misma esencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Hijo de Dios no habla de un punto, de un origen, de que Jesús fue creado. La filiación, el ser hijo de Dios, habla que este Jesús es Dios. Y el pastor tiene toda la razón. Este púlpito te da la tentación de azotarlo. Jesús es el Hijo de Dios. Hijo de Dios no indica el origen de Jesús. Permíteme enfatizar eso, sé que lo mencioné. Sino su absoluta igualdad con el Padre. Él es Dios.
Mateo le está diciendo a su audiencia, este Jesús que anduvo entre nosotros es el hijo de David, este es el heredero, este es el rey, pero no tan solo es un rey cualquiera, es Dios entre nosotros, que reinará y reina con poder. Jesús no es un ser creado. Jesús es Dios. Los fariseos lo querían apedrear, lo querían matar. Porque Juan 5:18, y permítame cerrar mi caso con esto. En Juan 5, Jesús le dice a los fariseos que Dios era su propio Padre y ellos se molestaron. Juan 5:18 nos da la razón. Porque él, al mencionar que Dios era su propio Padre, se hacía igual a Dios. Él le estaba diciendo, yo soy Dios. Y ahora Mateo nos quiere mostrar no tan solo esa verdad de que este es el rey prometido a David. Este es el que se va a sentar en el trono de David. Este es Dios. Y él quiere afirmar esa verdad dando a conocer lo que inicia las buenas nuevas de salvación. Que Jesús nació de la Virgen. Sin esto, mis hermanos, no hay evangelio. Permítame citar a un comentarista que dice lo siguiente. No es casualidad que el comienzo del evangelio de Mateo, al comienzo del Nuevo Testamento, esté dedicado a establecer tanto la humanidad real como la deidad de Cristo. Aparte de que Jesús es tanto humano como divino, no hay evangelio. La encarnación de Jesucristo es el hecho central del cristianismo. Toda nuestra teología cristiana está construida sobre ella. La esencia y el poder del evangelio es que Dios se hizo hombre, añadió naturaleza humana a su naturaleza divina, y que al ser a la vez totalmente Dios y totalmente hombre, fue capaz de reconciliar a los hombres con Dios. La concepción virginal, el nacimiento virginal de Jesús, su muerte expiatoria, sustitutiva, la resurrección, la ascensión y el regreso son todos aspectos integrales de su deidad. ¿Se mantienen o se caen juntos? Si una de estas verdades, la concepción virginal, la resurrección, la ascensión, si una de estas verdades no es, todo se desploma. Si alguna de esas enseñanzas, todas claramente enseñadas en el Nuevo Testamento, es rechazada, todo el Evangelio es rechazado. De manera, mis hermanos, que nosotros podemos aquí hablar de la muerte, de la resurrección, de la pasión, de la ascensión, pero si nosotros no conocemos el nacimiento, la concepción virginal, si no hay una convicción en mi vida, en vano celebro lo que digo celebrar y en vano creo lo que digo creer. Todo tiene que estar junto. Su encarnación es clave. Si Jesús hubiera sido concebido por la acción de un hombre, ya sea José o por otro, no podría haber sido divino y no podría haber salvador. Si Jesús es completamente hombre, o mejor dicho, perdónenme, solamente hombre, solamente una naturaleza humana, no tenemos salvador, porque está sujeto al pecado que tú y yo estamos sujetos. Tenía que ser Dios, Dios encarnado. Pero por otra parte, si Jesús tenía que tener un padre humano, o no podía haber sido humano y por lo tanto partícipe de nuestra carne para salvarnos. Y vamos a ver eso a través de esta exposición. Mateo entonces procede a testificar que mediante la concepción y el nacimiento virginal de Jesús se cumple el decreto divino que vemos tanto en 2 de Samuel como vemos en Génesis 3:15 y así en otros pasajes de las Escrituras que pudiésemos buscar. Ahora, metámonos de lleno entonces al pasaje. El verso 18 y 19 dice de la siguiente manera: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. María estaba desposada
con José. ¿Y qué significa esto? Que las maneras en que en la sociedad hebrea se daban los matrimonios es muy distinta a cómo se da en nuestra sociedad. Este compromiso, este casamiento tenía dos partes o dos elementos, por así decirlo. Tenía uno en donde había un compromiso donde se formalizaba ese compromiso y segundo, donde se consumaba a través de una ceremonia y la consumación íntima de la pareja, el matrimonio. Dos familias podían sentarse y concertar que uno de sus hijos con la otra parte podían casarse, llegaban a un acuerdo. Esto era un contrato, se hacía un contrato que se sellaba con la dote, con el dinero prenupcial que se daba. Entonces llegaban estas dos familias a un acuerdo y la familia del novio pagaba esa dote a la familia de la novia, con tal de que se sufragaran los gastos para la futura ceremonia o como una compensación futura si este hombre rechazaba, no estaba satisfecho con la mujer y decidía divorciarse. So, se pagaba esta dote, se pagaba este dinero y en ese momento tanto el hombre como la mujer ya eran considerados marido y mujer. Legalmente, escuche esto mi hermano, legalmente ya ellos eran considerados marido y mujer y por eso usted ve que aunque no se había consumado el matrimonio, no había o no tenemos en este momento en particular un detalle de la ceremonia, ya ante los ojos de la ley, tanto María como José eran esposos. Ya se había concretado un acuerdo, se había pagado y estas dos personas se pertenecían el uno para el otro. ¿Hasta ahí estamos claros? Entonces, ¿qué sucede? Que una vez se pagaba esta dote y se concretaba el acuerdo, había un periodo probatorio. Podía durar hasta cerca de un año y en este periodo probatorio los esposos no tenían ningún tipo de acercamiento. Era bien limitado el acercamiento que tenían ambos. Y era un periodo de prueba en donde se probaba la castidad de ambos, en donde se probaba el esperar hasta el matrimonio. Y estando María y José en este proceso, estando en este estado en el cual ya legalmente son marido y mujer, pero todavía no se ha consumado el matrimonio, no se ha hecho la ceremonia y ellos no la han consumado con la intimidad, se halló. Pero esto es muy interesante porque ese verbo halló habla que se descubrió, se reconoció, se detectó, se mostró que María había concebido. So, tienes a este hombre que está legalmente vinculado a esta mujer y él ve, y es mi convicción de que ya María tenía que tener la barriguita o algo, él ve que está embarazada y se supone que ellos no han tenido ningún contacto, ellos no han tenido intimidad, esta mujer está embarazada. ¿Cuál es la conclusión que llega José? Esta mujer me fue infiel. Violentó el acuerdo que teníamos. Ahora, la palabra del Señor en el verso 19 hace una referencia muy, muy interesante sobre José. Dice que José era justo. Y esa palabra justo habla de que José era un hombre piadoso, un verdadero creyente del antiguo pacto, un hombre que genuinamente buscaba hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que implica la palabra justo. José entra en esta dicotomía en la cual por una parte él dice, espérate, no es que tan solo yo he sido engañado, este es José pensando, no es que tan solo yo he sido engañado, es que esto no honra a Dios. Esto no magnifica a Dios, no hay honra para Dios en esto. ¿Cómo yo puedo permanecer en esto? Pero por otra parte, también él se topaba con la realidad de que la ley establecía que si una doncella separada ya bajo el acuerdo
matrimonial, bajo el vínculo matrimonial que se había establecido, se hallaba que había estado embarazada, según Deuteronomio 22, del 23 al 24, después busque ese pasaje, debía morir. So José se encuentra con esta dicotomía, con este pensamiento de que yo quiero honrar a Dios, esto no está bien, he sido engañado, pero a la misma vez yo no quiero que esta mujer sea humillada. Entonces dice la palabra, dice Mateo que él quiso divorciarse. El verbo que aparece en el lenguaje original para dejarla, no es que él se iba a ir, es que él se iba a divorciar. Pero él quería hacerlo secretamente, él no quería traer vergüenza a María. Él no quería traer dolor, él no quería que ella pasara por esto que la ley decía que ella habría de pasar. Igualito a los tiempos de ahora, ¿verdad? Igualito a cómo los hombres cuidan de sus esposas. Pero eso es harina de otro costal. En otra ocasión el pastor hablará de eso. Pero dice el relato que José estaba meditando en esto. José estaba pensando en esta situación. Y aquí un ángel del Señor providencialmente se le aparece en los sueños. Escucha esto, hermano. José se encontraba ponderando en su corazón lo sucedido y providencialmente Dios revela esta verdad, recordándole su linaje: hey, José, hijo de David, y exhortándole a no temer, sino confiar plenamente en la revelación divina, que José confiara en lo que se aproximaba a ser revelado a su vida. Y escuche esto, porque esto es una parte muy importante de cómo el pasaje y este relato va a terminar. Mis hermanos, es imposible hacer la voluntad divina si primero no hay una convicción genuina de la verdad revelada por Dios. Este es el testimonio que nosotros recibimos en las Escrituras, que Dios desea que nosotros seamos salvos, pero desea que nosotros conozcamos la verdad. Era imposible que Josué actuara de la manera en que Dios había determinado que actuara si José no conoce la revelación. Si José no tiene esta información, si a José no se les da este detalle, él no puede creer y mucho menos obedecer. Y entonces el linaje, el alumbramiento, hubiese estado en peligro. Pero qué maravilloso esto, que el ángel le dice: José, hijo de David, no temas recibir a tu mujer. Le está dando una orden: no temas recibir a tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahora, esa palabra engendrado en este pasaje tiene unas implicaciones, y ciertamente en este contexto la palabra engendrado está diciendo que lo que ha sido concebido, lo que ha sido procreado en el vientre de María, proviene del Espíritu Santo. Ahora, es importante aclarar que esto no es en el sentido que la segunda persona de la Trinidad tuvo su origen como ser, como persona en ese momento. Mateo no está diciendo que Jesús en ese momento fue creado como una persona. Ese no es el testimonio que Mateo está dando, todo lo contrario. Mateo lo que está afirmando con esta palabra es que en ese preciso momento, de manera sobrenatural y una sola vez en la historia de la redención, el Espíritu Santo obraría para añadir naturaleza humana a la naturaleza divina de la segunda persona de la Trinidad. Esto es muy importante porque, como te dije ahorita, esto desmorona o sustenta nuestra fe. Y Mateo no está diciendo que en ese preciso momento, ¡ay!, se creó Jesús. Por eso es que el Hijo de Dios, porque Dios lo creó. No, bajo ninguna circunstancia. Juan 1 nos afirma que el verbo era antes de la creación, que el verbo estaba con Dios y que ese verbo era Dios. De manera que lo que Mateo nos está afirmando, escuche bien,
que lo que Mateo nos está afirmando y lo que Mateo nos está narrando es el preciso momento en donde milagrosamente, por obra del Espíritu Santo, a Jesús le es añadida naturaleza humana. Mateo no está diciendo que Jesús en ese momento fue concebido como persona. Primera de Timoteo 3:16 dice, Dios fue manifestado en carne. Hebreos 10:5 dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Dios Padre preparó un cuerpo para su Hijo, para aquel que es igual que Él. Amén. De manera que en su deidad Jesucristo no es un ser creado. Juan nos da testimonio de esto. No tiene un principio, sino que es atemporal como Dios mismo. Él no está sujeto al tiempo ni al espacio, pero ese que no estaba sujeto ni al tiempo ni al espacio y que comparte la misma esencia, la misma naturaleza, las mismas perfecciones de Dios Padre y Dios Espíritu Santo, entró en el tiempo, entró en el espacio porque se le fue preparado un cuerpo mediante esta concepción virginal. Amén. Jesús como persona divina no tiene un inicio, no tiene un fin, pero su naturaleza humana sí tuvo un principio. Esa sí no es eterna. Y el resultado de esto es una persona con dos naturalezas, no dos personas, una sola persona con dos naturalezas, naturaleza divina y naturaleza humana. Esto te rompe la cabeza, ¿verdad? A mí también. Y déjame decirte algo, la intención de Mateo con esta descripción no es darnos todos los detalles de cómo sucedió esto. Aquí no nos habla cómo sucede, aquí nos habla qué sucede. La intención de Mateo no es decirnos el cómo, es el qué. Es que para que fuera necesario y nosotros tuviéramos un Salvador, que es lo que vamos a ver ahora, era necesario que esta persona divina añadiera naturaleza humana, que fuera manifestado en carne. Amén. Este es el testimonio que Mateo está dando. Escuche esto, permítame citar a un comentarista. Obviamente la concepción de Jesús por el Espíritu Santo es un gran misterio. Incluso si Él hubiera querido explicarlo, ¿cómo podría Dios habernos explicado en términos que pudiéramos comprender a nuestra mente finita? ¿Cómo se podría haber logrado tal combinación de lo divino y lo humano? No podríamos comprender tal cosa más de lo que podemos comprender que Dios creó el universo de la nada, que Él es un Dios en tres personas o que da una naturaleza espiritual completamente nueva a aquellos que confían en su Hijo. La comprensión de tales cosas tendrá que esperar al cielo, mis hermanos. Cuando veamos a nuestro Señor cara a cara y conozcamos plenamente, tal como nosotros hemos sido plenamente conocidos, comprenderemos todo eso. Pero ahora, mis hermanos, esa antinomia, esa aparente contradicción que hay en la concepción virginal, la aceptamos por la fe. Y creemos que Dios, la segunda persona de la Trinidad, añadió naturaleza humana a su naturaleza divina. Amén. Ahora, cuando el ángel afirma esto, él no tan solo lo da ahí, sino que da otra instrucción a José y le dice, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y esto es Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo le está contando a su audiencia, este Jesús que caminó entre nosotros, linaje de David, es Dios. Y era necesario que sucediera esto para que recibiéramos un Salvador. Ahora, la pregunta es, ¿por qué un Salvador? ¿Por qué necesitamos un Salvador?
porque necesitamos a alguien que nos libre de la ira venidera del Padre. ¿Y por qué la ira venidera? Porque todos nos hemos rebelado contra Él. Hermano, el mayor problema que tenía el pueblo de Israel no era el imperio romano, no eran sus gobernantes, no eran los distintos elementos que pudiesen haber estado ocurriendo en ese momento histórico. El mayor problema era que era un pueblo rebelde contra Dios, era un pueblo con un corazón endurecido, un pueblo que se había rebelado contra su Dios y que caminaba en pecado. Ese era el mayor problema. Y de la misma manera, nosotros tenemos ese mismo problema. Nuestro mayor problema no es nuestra enfermedad, nuestro mayor problema no es la escasez, nuestro mayor problema no es la soledad que pudiéramos estar experimentando, nuestro mayor problema no es que vivimos en un país donde el gobierno es corrupto, nuestro mayor problema es que nuestro corazón está alejado de Dios, nuestro mayor problema es que nosotros nos hemos rebelado contra un Dios santo, nuestro mayor problema es que estamos destituidos de su gracia y nos encontramos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, alejados de este gran Dios santo. Ese es nuestro mayor problema. Y Romanos 3, 9 al 12 afirma esa verdad. Cuando el apóstol Pablo dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecados. Y la palabra todos significa todos, tanto en griego como en español o en inglés. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Esa era nuestra condición. Y usted que se encuentra aquí por primera vez o que nos visita y no conoce al Señor Jesucristo, déjeme decirle que su mayor problema es esta condición que usted tiene. Que por más recto y más ético que usted sea o piense ser, usted está bajo pecado. Y quien único puede resolver este problema, no son tus buenas obras, no es tu ética, no es las cosas buenas que tú puedas hacer. Quien único puede resolver este problema es Dios, es el mismo Dios. Por tal razón, Él añadió naturaleza humana a su naturaleza divina, pues el problema del pecado solamente puede ser resuelto con uno que no tuviese pecado. Y ya te dije que todos los seres humanos tienen pecado. Tenía que venir uno perfecto. Tenía que venir Dios mismo, hecho hombre, participando de la carne para entregar su vida en la cruz del Calvario y ser autor de tan grande salvación. Y ese es el testimonio de las Escrituras. Timoteo 1. Primera de Timoteo 1, 14 al 15 dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Cuál es esta? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores. Primera de Timoteo 2, de 3 al 4 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Tito 2, 11 al 14, porque la gracia de Dios fue manifestada para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, piadosa, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar así un pueblo propio, celosa de buenas obras. Y si eso no es suficiente, el profeta Isaías dice de parte de Dios, Dios hablando a nosotros, yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé. Yo soy el camino, la verdad y en la vida. Y si tú quieres ir a la vida eterna y gustar de la vida eterna, solamente hay un camino, Jesucristo. Que la Biblia testifica que se hizo hombre para entregar su vida en la cruz del Calvario porque nuestras obras no iban a ser suficientes para salvarnos. Ese es el Salvador. Por eso el ángel anuncia a José y le dice, y dará a luz un hijo y le llamarás Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque ese Jesús es el Salvador. Él salvará a su pueblo de sus pecados y esa es la mayor necesidad que tú tienes.
Tú no necesitas un terapista cósmico, que es lo que se ha reducido a Dios en este tiempo. Alguien que te pase la mano y que te digan, ay, que todo lo que tú quieras confiésalo y te lo vas a recibir, que si necesitas este dinero, estás metido en este problema, ay, te lo vamos a resolver. No, tu mayor problema es que eres pecador y un Dios airado, santo, está delante de ti. Y si tú no te arrepientes y vienes en fe a Él, recibirás el castigo eterno. Hoy día queremos servir a Dios y la gente quiere servir a Dios a su manera. Y la Biblia es clara. No es algo que nosotros necesitemos. Es lo que Dios ha establecido, es lo que la Biblia revela. Y Dios no es alguien a quien tú puedes frotar la lamparita y pedirle lo que tú quieras y ya, eso es lo único que yo necesito de Dios. No, Él es el Salvador, Él es Rey, Él es digno de gloria. Él es digno de que nosotros vivamos para Él. Pero yo no puedo vivir para Él si mi vida está sumergida en el pecado, si aún soy esclavo del pecado. Y Cristo se hizo hombre, dio su vida en la cruz del Calvario para que Él mismo pudiese quitar aquello que estorba que el Padre pueda relacionarse contigo. Entiende que el pecado era aquello que impedía que Dios, no nosotros, que Dios se acercara a nosotros. Tú no te acercaste a Dios, yo no me acerqué a Dios. Fue Él el que se acercó a nosotros. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo, que dio su vida en la cruz del Calvario para quitar el pecado y que Él pudiera venir a nosotros. Por eso es importante la concepción virginal. Por eso es importante el nacimiento virginal. Porque si Él no añade naturaleza humana, no hay quien dé su vida perfectamente en la cruz del Calvario. Y ese es el mensaje, por eso celebramos. Y si yo no entiendo eso, será irrelevante. El evangelio se tornará irrelevante. No es tan solo la resurrección, no es tan solo la ascensión, es que Jesús se hizo hombre, añadió naturaleza humana. Ese es el mensaje. Por eso celebramos, o se supone que celebramos. Porque Jesús es el Salvador. Todo esto aconteció, continúa hablando Mateo, para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesús es Dios. Él era antes de la creación, Él está eternamente con Dios Padre y con Dios Espíritu Santo. De manera que Él es Dios. Y al afirmar que Dios era su propio Padre, Él estaba estableciendo que Él era igual a Dios, eso ya lo sabemos. Pero este título no es un nombre propio. Este no es un nombre propio. Esto describe aquel que trascendió, aquel que fue más allá, aquel que se reveló a nosotros. El Dios que parecía ser distante, el Dios que parecía estar lejos, añadió naturaleza humana para estar entre nosotros. Mira el testimonio de Juan. Busque Juan 1, versículos 14 al 18. Permítame leerlo rápidamente. Juan 1, 14 al 18 dice: y aquel verbo fue hecho carne. Aquel Jesús fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí, este es antes de mí, porque era primero que yo, porque siempre había existido. Porque de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, aquel que tiene la misma sustancia que el Padre y que el Espíritu Santo, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Por eso Dios entre nosotros. Pero mire lo que dice Hebreos 1, del 1 al 3. Hebreos 1. Del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces
y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios con nosotros. El Dios que parecía ser lejano se acercó a nosotros, mostrándonos que esta salvación es una íntima y personal, mostrándonos que Él está interesado en nuestras vidas, mostrando que así como es santo, trascendente, también está presente en la vida de su pueblo. Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Él vino y se mostró a sí mismo, mostró la esencia del Padre, mostró la esencia del Espíritu Santo. Este es el milagro de la Navidad. Y todo esto aconteció para que se cumpliera lo que Dios había establecido, que la Virgen iba a concebir y que nos iba a dar un hijo. Permítame brevemente darle el contexto de esta profecía. Bajo el reinado de Acaz, rey de Judá, la ciudad se encontraba en un constante asedio, particularmente de dos reyes, del rey del norte de Israel y el rey de Siria. No me pregunte los nombres, vaya a Isaías 7 del 10 al 14 y ahí los va a ver. Y Acaz, sabiendo que estos reyes lo estaban acechando porque había otra nación aún más poderosa, Siria, que estaba con sus colmillos pendientes para invadir estos reinos y tener dominio de esta región, estos dos reyes tratan de sonsacar a Acaz para que se una a ellos y hagan una especie de unión y estén listos para cuando Asiria venga a invadirlos. Pero Acaz no quiso y ellos trataron de remover a Acaz mediante la fuerza para poner a otro rey que fuera acorde a sus deseos, a sus beneficios. En ese momento, la dinastía, el linaje, corre peligro. Y el profeta Isaías sale donde Acaz y le dice: hey, no temas, porque el Señor está contigo. Y estos dos que están tratando de hacerte mal, el Señor los va, son como carbones humeantes, el Señor los va a mover y te va a librar de eso. Solamente confía en mí. ¿Por qué el profeta Isaías le dice esto a Acaz? Porque Acaz estaba confiando su salvación en hacer una unión, no con esos dos reyes, sino con la otra nación grande, con Asiria. Y el profeta, sabiendo las motivaciones de este rey, le dice: no confíes en esa unión, no confíes en tu propia fuerza, no confíes en tu propia sabiduría que te va a salvar. Y le dice el profeta al rey: pídeme señal que yo te la voy a dar. El Señor le dice, Jehová le dice a Acaz: pídeme señal que yo te la voy a dar. El rey se pone súper santo y le dice: no, tranquilo, me libre Dios de yo pedir señal, porque pedir señal a Dios era mostrar desconfianza total en Él. Pero en este momento Jehová le está diciendo al rey Acaz: pídeme señal. Y él le dice: no, yo no te voy a pedir señal. Ok, tú no vas a pedir nada. Yo te voy a dar la señal. En esto yo te voy a mostrar que yo soy Dios sobre ti, sobre el pueblo, y te voy a enseñar que la salvación proviene de mí. Mi salvación trasciende a esta invasión. Mi salvación trasciende a esto. ¿Y qué señal te doy? Que la Virgen ha de concebir. Yo, Jehová, voy a proveer salvación para el pueblo. La salvación proviene de mí. No proviene de tus alianzas, no proviene de tu sabiduría. La salvación proviene de mí.
¿Cuál es la señal que te doy? Que la Virgen concebirá. Mateo nos dice, la Virgen concibió. Y nos dio un Salvador. Mostrándonos, mis hermanos, lo que desde hace rato venimos afirmando. Que la salvación solamente proviene del Señor. La salvación solamente proviene del Señor. Y Él quiso que fuera de esta manera, porque era la única manera posible. Por eso la Virgen tenía que concebir, para que se cumpliese lo dicho y nosotros pudiésemos tener un verdadero Salvador. No naciones aliándose, no haciendo esto o lo otro, no apelando a mi moral o a mi ética, sino poniendo mi confianza en el único y verdadero Dios. Amén. Ahora, es hermoso cómo termina el pasaje. El pasaje termina diciendo, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Esto es hermoso como termina, por lo que te estaba diciendo ahorita. Es imposible para el hombre poder creer, poder obedecer algo a lo cual no cree. Es imposible que José hubiese recibido a María. Es imposible que él no la hubiese tocado, no hubiese estado con ella hasta luego de la concepción. Es imposible que él hubiese recibido al niño y lo hubiese llamado Jesús si esto no hubiese sido revelado a su vida y él hubiese tenido entendimiento, él hubiese conocido, él hubiese creído esta verdad. Lo que nos muestra, mis hermanos, la responsabilidad que nosotros tenemos para con la verdad de Dios. Y escuche esto, y con esto vamos dando cierre al pasaje. A mí me ocupa grandemente que como creyentes nuestro enfoque, y escuche bien esto, escuche bien mis palabras, nuestro enfoque al escuchar la palabra de Dios se limite, se circunscriba, sea solamente el conocer o el querer conocer cómo yo aplico la palabra de Dios en mi vida y menospreciemos la verdad que Dios nos quiere dar a conocer por medio de las Escrituras. Vuelvo y repito. Escuche esto, hermano. Me ocupa grandemente que nosotros querramos venir aquí. Dime cómo voy a hacer esto, dime cómo vivir mi vida, dime cómo esto. Aplícame, papi. Dime cómo yo puedo aplicar esto y menospreciemos la verdad que Dios está mostrando a nuestras vidas. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la única manera en que yo puedo obedecer, la única manera en que yo puedo seguir algo, la única manera en que yo puedo poner en práctica es cuando yo creo la verdad que se me está mostrando. Cuando esta verdad transforma, primeramente informa mi mente, pero también transforma mis afectos, transforma la manera en que veo las cosas. Yo no puedo amar a algo a lo cual mi corazón no está cautivado. Por ejemplo, vamos a ser prácticos. Hace un tiempo hablamos de honrar a nuestros pastores. Pues chévere, vamos a subirle el sueldo al pastor porque Dios nos ha llamado a honrarlo, pero desconozco la razón por la cual Dios me llama a eso. Es más, no sé tan siquiera qué significa gobernar bien, que es el mandato que Dios da a los pastores. Entonces queremos hacer cosas sin conocer, sin tener entendimiento, sin tener una convicción. Peor aún, cuando pensamos, oye, y la predicación estuvo lenta, hoy el pastor estaba lentito, él se dedicó a hablar de cuestiones teológicas ahí y, pastor, háblame de algo práctico, predicador, habla de algo práctico. Cuando mis afectos no son transformados y cautivados por el objeto de mi adoración y la verdad que hay en él, entonces en ese momento yo lo que corro el riesgo es a practicar moralismo. Escúchalo bien. Cuando no hay un entendimiento claro de la verdad que Dios está ministrando a mi corazón y lo que corro es a practicar algo sin que mi corazón esté en ello, sin que el objeto de mi adoración esté firme en mi corazón y Él haya transformado mis afectos, lo que estoy practicando es moralismo. Y de eso nuestra nación, al igual que muchas naciones, está lleno.
Dios no tan solo está interesado en que tú salgas corriendo a aplicar una verdad. Él quiere que tú entiendas aquello que Él ha revelado, porque cuando tu corazón esté cautivado por esa verdad, cuando tu corazón esté lleno de esa verdad y sea una firmeza, una firme convicción en tu corazón, entonces el resultado de ello será la práctica de lo que Él nos llama a hacer. ¿Cómo vivir para un Jesús al cual yo no amo ni entiendo? Por eso comencé de la manera que comencé, diciéndote que es imposible yo celebrar, es imposible yo vivir para algo a lo cual no conozco ni entiendo. Por eso, independientemente del tiempo que tú lleves en el Señor, sea mucho, sea poco, el Señor te llama a conocer lo que Él ha revelado de sí mismo. Mire lo que dice el famoso puritano John Owen. Mire lo que dice él. No hay un camino más amplio, más ancho a la apostasía que el rechazo de la soberanía de Dios en todas las cosas concernientes a la revelación de sí mismo y nuestra obediencia. En otras palabras, no hay un camino más amplio a nosotros vivir una vida distorsionada y fuera del Evangelio que no entender y rechazar lo que Dios ha revelado de sí mismo en las Escrituras. De manera que así como estamos llamados a vivir una vida práctica y a ser obedientes, eso lo antecede por yo conocer y entender las verdades que Dios ha ministrado a nuestras vidas. Y este es el ejemplo que José nos da. A él le fue dado la palabra, a él le fue anunciado la realidad de lo que había sucedido entre él y María y lo que estaba sucediendo en la vida de María. Y tan pronto él supo la verdad divina, él obedeció. Él la creyó y lo obedeció, y ese es el llamado que nosotros tenemos en este día. A conocer lo que Dios ha hecho por nuestra vida, a conocer lo que Dios ha revelado en sus Escrituras para que así lo podamos creer y lo podamos obedecer. Isaías 43:10 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcan, crean y entiendan que yo mismo soy. Mira esos verbos: conozcan, crean y entiendan que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Pensamos mal, iglesia, y nos equivocamos cuando escuchamos la palabra de Dios y no respondemos en fe y obediencia a ella. Cuando Dios habla a su pueblo, aún al no creyente, Él demanda una respuesta. Y la respuesta que está demandando de nosotros, después de haber escuchado este mensaje que Mateo nos da, es que nosotros entendamos, conozcamos y creamos que Jesús es el Rey prometido, que es Dios, que vino al mundo de una manera sobrenatural para ser nuestro Salvador. Escuche esto, mis hermanos. El creyente vive para la gloria de Dios. Usted que ha creído en el Señor Jesucristo, usted vive para la gloria de Dios. Y todos los días usted tiene que apropiarse de esta verdad. Todos los días usted tiene que ministrarse esta verdad. Esto es lo que le va a sustentar en el día malo. Esto es lo que lo va a hacer perseverar en el día malo. Que diariamente usted recuerde todo el Evangelio. Y todo el Evangelio no tan solo es, damos la bienvenida a los niños, no se preocupe. Y todo el Evangelio es no tan solo la resurrección, la muerte, la ascensión. Todo el Evangelio implica aún el nacimiento virginal. ¿Qué Dios te está llamando hoy a ti, creyente, después de haber escuchado este mensaje? Que día tras día te prediques el Evangelio, que día tras día afirmes tu corazón en esta verdad, que la entiendas, que la comprendas, porque ella es la que te va a sustentar en medio de esta jornada aquí en la tierra. ¿Cómo lo aplico? ¿Qué aplicación tiene el mensaje de hoy? Oye, entiende, conoce y cree que el Señor Jesucristo, ese mismo del cual hablas de su resurrección, ese mismo fue concebido de manera virginal. Sé que estoy siendo redundante, lo estoy haciendo con todo el propósito, no se preocupe. Y por último, a ti que has llegado aquí en este día y no conoces al Señor Jesucristo, entiende que también de ti es demandada una respuesta. Hoy el Evangelio ha sido presentado a tu vida y hay una respuesta. Hay una demanda de respuesta sobre tu vida. Hechos 3:19 dice de la siguiente manera: después de haber sido predicado el Evangelio,
se nos dice lo siguiente, que se dijo lo siguiente: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree aquel que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y por último, que es mi ruego a ti que has llegado hoy, quizás por primera vez, quizás llevas tiempo entre nosotros, pero en tu vida sabes que no hay un fruto de arrepentimiento. Esta es la respuesta y este es el mensaje que Dios tiene hacia tu vida hoy. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, sino que busca a Jehová mientras Él puede ser hallado. Mientras haya aliento de vida en ti, busca a Jehová. Mientras se te esté predicando esta verdad, búscalo, llámale en tanto que Él está cercano. Si hoy Dios ha anunciado el evangelio de su Hijo amado a tu vida, y es lo que ha sucedido en esta mañana, no endurezcas tu corazón, no seas incrédulo. Ven en fe y arrepentimiento, que ese Salvador del cual hemos hablado hoy puede librarte de su ira eterna. Oremos.